Bueno, vamos a hacer los ejercicios de resistencias. Primero, pero previamente hay que saber, por ejemplo, ¿cuál es la ley de Ohm? Nosotros sabemos que la ley de Ohm es la siguiente. La ley de Ohm nos dice el voltaje, ¿sí? El voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Obviamente que tenemos que poner que V, voltaje, V o delta de V, lo mismo, se mide en volt, R es la resistencia y se mide en ohmios, ¿sí? Y I es el amperaje, se mide en amperios. O sea, ¿qué significa? Que ohm multiplicado que amperios es volt, ¿sí? Sabemos que volt es igual a resistencia por intensidad, voltaje sobre resistencia es intensidad y resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, ¿no? Bueno, esta es la ley de Ohm, famosa ley de Ohm. Ohm. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos la resistencia en serie? En serie, nosotros lo tenemos en serie. Cuando nosotros tenemos una resistencia en serie, vamos a poner acá, a ver, tres resistencias, vamos a poner. Esto simboliza una resistencia, R1, R2, R3, R1, R2, R3, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber? Tenemos que saber que para calcular la resistencia equivalente, ¿sí? Se suman las resistencias. O sea, si yo pongo la resistencia equivalente va a ser igual a ¿quién? Resistencia equivalente va a ser igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. ¿Qué más hay que saber? Hay que saber que la corriente que circula un circuito en serie, la corriente es la misma para todas. La corriente que pasa por esta resistencia es la misma. Misma que pasa acá, la misma que pasa acá. ¿Sí? Pero el voltaje no, por ejemplo. Y si yo acá pongo terminales, ¿sí? El voltaje total, ¿sí? Y acá pongo A, B, C y D, y este va a ser A, D, ¿sí? El voltaje AB más el voltaje BC más el voltaje CD es igual al voltaje desde acá, ¿no? AB. AB. En serie, cuando están en serie. ¿Sí? Profe, un ejemplo. Me voy a poner un ejemplo muy pavote. Imagínense que nosotros tenemos esto. Por ejemplo, acá tenemos una resistencia, dos, con dos resistencias vamos a hacer, ¿sí? Y acá tenemos una fuente. Una fuente, acuérdense que la fuente es uno chiquito y uno grande. Ahí está el voltaje. Y nosotros tenemos acá, nosotros tenemos esto, ¿sí? Imagínense que nosotros tenemos esto. Bueno, imagínense que nosotros acá tenemos el voltaje, ponerle voltaje de 20 volt. Y tenemos esta resistencia 1 y esta resistencia 2, que esta vale 4 ohmios y este vale 6 ohmios, ¿no? Entonces nosotros venimos, tiki tiki, ponemos acá. Primero calculamos la resistencia equivalente. Significa, la resistencia equivalente es
En vez de poner estos dos, ponemos que la resistencia equivalente, como esta está en serie, la resistencia equivalente va a ser la suma 4 y 2, 4 y 6 son 10. 10 ohm. Ponemos la fuente, ponemos la batería, ahí, negativo, positivo. Ahí está, es negativo, positivo, sí. Esto no cambió, delta de B es igual a 20 volt, ahí está. Y se calcularía así la resistencia equivalente. Ahora, si a mí me preguntan, che, tenés que calcular qué corriente, cuál es la corriente que pasa por este circuito. Bueno, usamos la ley de Ohm. ¿Cómo es la ley de Ohm? Para calcular la corriente es fácil. La corriente, ¿sí? Ponerle que la corriente, poner que sale acá, ¿sí? Negativo y positivo, ponerle. Viaja así, la corriente, la misma corriente la que viaja, viene acá y sale por acá. Esta corriente, ¿cómo sería? Y bueno, fácil. Hay mucho que la corriente es igual al voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia. O sea, voltaje, 20 volt, sobre resistencia, 10 ohm. O sea que la corriente que pasa es 2 amperios. Ahí está. ¿Estamos? Chicos, es muy sencillo esto. ¿Sí? Es 2 amperios. Bien. Ahora, bien. Si yo pondría, por ejemplo, unas terminales. Por ejemplo, si yo quisiera acá poner una terminal. Voy a poner terminal A, terminal B, terminal C. Como esta se acortó, este es la terminal A, este es la terminal C. ¿Sí? Si yo quisiera, si yo quisiera calcular el voltaje que hay acá, en AB, ¿no? Si yo calcular el voltaje en AB. Bueno, el voltaje de AB, chicos, sería, el voltaje de AB sería el voltaje con resistencia, o sea, la resistencia 1 por la corriente que pasa sobre esa resistencia. R1, ¿cuánto vale? R1 vale 4 amperes, perdón, 4 ohm. La corriente es 2 amperios, o sea que nos queda acá 8 ¿qué? Volt. Ahora, quiero calcular el voltaje, ¿sí? El voltaje BC. El voltaje BC va a ser igual a la resistencia 2 por la corriente que pasa por acá. Es 6 ¿qué? 6 ohm multiplicado 2 ¿qué? 2 amperios. Ahí está. C por 2, ¿cuánto es? 12. 12 volt. Y mire, 8 y 12, ¿sí? Ahora, el voltaje AC, como acá no hay ninguna otra cosa, no hay otra resistencia, solamente está la batería, es la misma que los 20 volt, ¿ven? O sea, el voltaje BC acá, el voltaje AC es el mismo que este que está acá. El voltaje AC es 20 volt, porque es lo que tengo acá. Y ven que el voltaje AB más el voltaje BC es igual al voltaje AB. ¿Ven? Quiero que se cumple, ¿no? AB que vale 8, este que vale 12, este que vale 20. ¿Sí? Muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos en serie? ¿Qué pasa si nosotros tenemos en serie? En paralelo, perdón. En paralelo. Si nosotros tenemos resistencias en paralelo, por ejemplo, ahí tenemos algo así. Ahí. Ahí. Puedo poner más resistencia en paralelo, pero voy a poner solamente dos. ¿Sí? Ahí está. Vamos a poner el terminal A, B. Voy a poner acá resistencia 1, acá resistencia 2. ¿Sí? La resistencia acá, la resistencia equivalente, ¿sí? Acá sería AB
resistencia equivalente, chicos, acá. ¿Cómo se calcula? Se calcula así. Miren, 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. Así se calcula. ¿Qué cosas hay que saber? Hay que saber que en la resistencia acá, en paralelo, el voltaje de acá a acá, ponele, si yo acá pusiera terminales, ¿sí? Acá pondría terminal C, D, y acá E, F, ponele. Entonces, lo bueno que hay que saber que el voltaje AB, de acá a acá, es igual al voltaje CD y es igual al voltaje EF. ¿Sí? Profe, ¿cómo se calcularía el voltaje CD? El voltaje CD se calcularía. Bien, ahí les muestro, ¿sí? Esto hay que saberlo. Profe, qué más hay que saber? Hay que saber lo siguiente. Por acá circula una corriente. Esa corriente, ponele I. Viene acá por esta malla, por esta rama, y se divide, como ustedes podrán ver, en dos corrientes. Se divide en corriente. Viene, se divide en dos corrientes, ¿no? Vamos a poner a esta I1 y en esta, que es I2. O sea que la corriente se divide. Vamos a poner I2. O sea que hay que saber que I, ¿sí? El azul, es igual a ¿qué? A I1 más I2. ¿Estamos? Eso es otra cosa que también hay que saber. Profe, ¿qué más hay que saber? Hay que saber que, profe, el voltaje CD, que recién estaba hablando yo a ustedes, ¿no? El voltaje AB, chicos, por la ley de Ohm, por la ley de Ohm, el voltaje AB va a ser igual. Por acá, como entró I, después cuando viene, se juntan las dos y sale de nuevo I, ¿no? Entonces, como acá entra I y sale I, el voltaje AB, chicos, ¿cómo se calcularía? El voltaje AB, por la ley de Ohm, es resistencia, en este caso la equivalente, por la corriente que pasa, la total. Profe, ¿y el voltaje CD cómo se calcularía? El voltaje CD se calcularía la resistencia que está en este lugar, R1, por la corriente que pasa por acá. En este caso sería I1. Profe, ¿y el voltaje EF? Bueno, sería la resistencia que está acá, es R2, por la corriente que pasa por acá, I2. Bueno. Y en teoría, según la teoría, estos y estos tienen que ser iguales, ¿no? Tendrían que ser iguales. Profe, un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, chicos, si queda esto. Queda claro. Se va a poner un ejemplo como el anterior, uno simple, así queda claro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos acá eh, una batería. Ahí. Tenemos una batería acá. Negativo, positivo. ¿Sí? Y acá tenemos, se dividen acá en dos ramas. Tic, 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 tic. Y acá. Tic, 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 tic. Ahí ponemos. Vamos a poner un voltaje, no sé, un voltaje DB o B, poner de 50 volts. Vamos a poner una resistencia 1 de 10 ohm y una resistencia 2 de 20 ohm. ¿Sí? Entonces, según la teoría, ¿cómo quedaría el diagrama? El diagrama quedaría algo así. Ahí, ahí, así. Y estas dos calcularía el equivalente, ¿no? Ahí está. Esto no cambia. Debe sigue siendo 50. Y ahora, profe, acá la resistencia equivalente, ¿cómo la calcularía? Igual, bueno, decimos.
1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 20. Entonces, 1 sobre resistencia equivalente es igual. Hacemos la cuenta, chicos. 1 sobre 10, ¿no? Más 1 sobre 20. Me queda 3 sobre 20. ¿Sí? Entonces, profe, le doy vuelta. Resistencia equivalente es igual a 20 sobre 3. O sea que la resistencia equivalente es 20 sobre 3, 6,67 me da. Ohm. Ahí está. 6,67 ohm. Ahora calcularía, por ejemplo, la corriente que pasa sobre esta, la corriente que pasa por esta rama. Viene y vuelve. Esta corriente, ¿sí? ¿Cómo la calcularía, profe? Está ahí, la calcularía así. Corriente, aquí es igual, según la ley de Ohm, es voltaje, el voltaje total sobre la resistencia equivalente. O sea que el voltaje total es de 50 volts sobre la resistencia equivalente, que es 6,67 ohms. Entonces me queda 50 dividido 6,67 me da 7,49, redondeante 7,5 amperios. O sea que esta corriente que pasa por acá. Es la corriente que pasa por acá. Por acá pasa esta corriente, ¿ven? Acá pasa la corriente I, después viene, se divide en dos y después vuelve. Ahí. Ahora, si yo también les pido calcular cuál es el voltaje que hay acá y acá, ¿sí? O las corrientes que pasa por cada resistencia, usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Acá se subdivide, ¿no? En I1 y acá se subdivide en I2, ¿no? Ahí está, en I2. Entonces, ¿qué sabemos? Nosotros sabemos que por teoría, que I es igual a I1 más I2. I1 y I2 no lo sabemos, I sí lo sabemos. Bueno, para eso nosotros necesitaríamos, bueno, pero ¿cómo vamos a calcular? Bueno, hay que recordar también que los voltajes son iguales, habíamos dicho. Profe, el voltaje AB, ¿sí? Es igual, o sea, acá en este caso el voltaje AB, chicos, si acá yo pongo A y acá pongo B, el voltaje AB es el mismo voltaje que hay acá, o sea, el voltaje AB vale 50 volts. ¿Qué significa? Que el voltaje, ¿sí? Si yo acá pongo puntos, ¿no? Si acá pongo el punto C, D, E y F, sé que el voltaje CD es igual a 50 volts también, y que el voltaje EF también es 50 volts. ¿Ven? Ahí está. ¿Sí? Y ahora para calcular, profe, las corrientes, bueno, ahora ya puedo calcular las corrientes. ¿Cómo, profe? Miren, nosotros sabemos que el voltaje que pasa por la resistencia R, o sea, el voltaje que pasa por la resistencia 1, o sea, el voltaje CD, ¿a qué es igual? A la corriente que pasa por ahí, o sea, I1, por la resistencia que pasa por ahí, R1. El voltaje CD lo tengo por teoría, 50 volts. La corriente no la sé. La resistencia 1, ¿cuánto vale? Según ahí dice que vale 10 ohms. Despejo, chicos, y me queda que I1 vale ¿cuánto? 50 dividido 10, o sea, 5 amperios. Ya calculé I1. Hago lo mismo. El voltaje EF, que es el voltaje que hay en la resistencia 2, es igual a la corriente 2 por la resistencia 2. Esto vale 50. I2, no sé. La resistencia 2 vale 20. O sea, despejo y me queda que I2 vale 50 entre 20, vale 2,5. 2,5 amperios.
Y según la teoría, si yo sumo I1 más I2, tiene que dar I. ¿I1 cuánto vale? 5. I2 vale 2,5. ¿Y cuánto vale? 7,5. Entonces, esto verifica. ¿Sí, chicos? Eso verificaría. Entonces, ya sabiendo eso, podemos mandarnos a hacer unos ejercicios. El primer ejercicio es sencillo. El primer ejercicio acá, por ejemplo, me piden solamente calcular, para los arreglos, calcular la resistencia equivalente, nada más. Solamente me piden eso, nada más. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a agarrar esta rama, si ustedes se dan cuenta, este, este y este están en serie. O sea, que acá me quedaría esta resistencia de 6,2 y por acá, vamos a poner, quedaría. Como esto está en serie, chicos, se suma 3 más 3, 6. 6 más 1, 7. Acá queda 7 ohm. Y acá es 6,2. Estos están en serie. 2 más 5 es 7. Entonces acá quedaría 7. Ponemos acá, tac, 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 7. 7 ohm. Y esta lo ponemos como está, ¿no? Bien que acá en 1 se divide en 3 y acá en 1 se divide en 3 también. Está bien. Entonces. Ahí tenemos. Ahí está. Y esto vale 14 ohm. ¿Sí? Después, estas 3 están en paralelo. Calculo la resistencia equivalente. ¿Cómo hago? 1 sobre R es igual a 1 sobre 7. 1 sobre 7, 1 sobre 14. 1 sobre R es igual. Ponemos 1 sobre 7 más 1 sobre 7 más 1 sobre 14. Me queda 5 sobre 14. Le doy vuelta, me queda 14 sobre 5. Y 14 sobre 5 es 2,8. 2,8 ohm. Significa que acá es los 6,2 ohm y estos 3 forman este, que es 2,8 ohm. Ahora estos dos están en serie y como estos dos están en serie, la resistencia equivalente me va a dar 6,2 más 2,8, 9 ohm. Y esta sería la respuesta, ¿no? Sería la respuesta, ¿sí? Acá no la ponen, pero bueno, crean. Ah, no, sí, se la ponen acá, creo. No sé por qué ponen 12. A ver, 3 más 3 6 más 1 7. 5 y 2 son 7 y acá es 14. Después, 1 más 7 me queda. A ver, 1 sobre 14. 5, 14 sobre 5. 14 dividido 5 es 2,8. Y 2,8 más 6,2 es 9. Ahí se han equivocado, chicos. Sí, acá, equivocado el cuaderno acá. Sí, hay que corregir. Ah, no, miren acá. Perdón, acá dice que la solución B es 9. Acá está. ¿Sí? Este es el 23A. Se ve que hay un 23B. ¿Sí? Bueno. Bueno. El ejemplo te dice, la corriente en un circuito se triplica conectando una resistencia en paralelo con la resistencia del circuito. Determinar R en ausencia de R1. A ver, vamos a ver este. Esto es interesante. ¿Sí? Entonces dice, en un circuito se triplica conectando una resistencia. O sea, vamos a poner, imagínate que este es nuestro circuito. Poner un circuito, vamos a poner un circuito. Este es nuestro circuito. Ahí está nuestro circuito. Ahí está, este es nuestro circuito. Tiene una resistencia. Ahí está nuestro circuito. ¿Sí?
Ahora, ¿estamos? Y este es la corriente, este es el voltaje, y este es la corriente. La corriente que pasa por nuestro circuito. ¿Sí? Ahora dice, ¿cómo se calcula la corriente? La corriente I se calcula como el voltaje sobre la resistencia. ¿Sí? Ahora, dice que se triplica la corriente conectando una resistencia en paralelo. ¿Eso qué significa? Yo conecto una resistencia en paralelo, por ejemplo, acá que pongo. Ahí, ahí está, ahí está. Bien. Ahora, dice que el voltaje cambió, no, solamente el voltaje es la misma batería, ¿sí? Entonces, R y acá es 500, ¿no? Y dice que la corriente se triplicó, ya que la corriente que pasa por acá viene ahí, de acá, se triplicó. O sea que es 3 veces I, se triplicó. Entonces, ¿qué es lo que hago? A esta que está acá le calculo la resistencia equivalente, ¿sí? A este le calculo la resistencia equivalente, ahí. ¿Cuánto da la resistencia equivalente acá? A ver, ahí está. Esta resistencia equivalente, ¿cuánto vale? Bueno, fácil. Ponemos 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre R más 1 sobre 500. 1 sobre resistencia equivalente, chicos. Común denominador es 500R. 500R dividido R es 500 por 1, 500. Más 500R dividido 500 es R. Como yo quiero calcular la resistencia equivalente, le doy vuelta. O sea que la resistencia equivalente, chicos, vale 500R dividido 500 más R. Eso vale la resistencia equivalente. 500R sobre ¿qué? 500 más R. ¿Estamos? Bueno, profe, ¿y ahora? Bueno, y ahora, nosotros sabemos que tienen en común las dos cosas. Las dos cosas tienen en común el voltaje. El voltaje es el mismo. Entonces, si yo, según la ley de Ohm, yo sé de que voltaje es igual a corriente, en este caso la corriente dice que vale 3 veces I por la resistencia. Ahí está, ahí está. Y acá en nuestro circuito, la ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Como este voltaje es el mismo que este voltaje, porque en ningún momento me dice que cambió el voltaje, puedo igualar esto que está acá a esto que está acá. O sea, digo, I por R igual a esto. 3I por 500 R sobre 500 más R. Y ahora, profe, bueno, si ustedes se fijan, acá tengo I, esto puedo simplificar. ¿Qué me queda? R es igual. 3 por 1500 R sobre 500 más R. Entonces decimos 500 por R, 500 más R, multiplica a quién? Al R, 1500 R. 500 por R, 500 R. R por R, R cuadrado. Igual a 1500 R. Este 500 R lo puedo pasar para el otro lado. 1500 R menos 500 R, te queda 1000 R. O sea, R cuadrado da 1000 R. Este cuadrado se va con esta R, te queda que la resistencia tiene que valer 1000 ohm. Y este es el resultado que da, ¿no? ¿Sí? Ese es el resultado que nos da. Como podrán ver, no es complicado nada del otro mundo. ¿Sí? No es nada del otro mundo. Bien, este ejercicio 25 tenemos esto, ahí está.
tenemos, dice que calcular la resistencia entre las terminales A y B, en figura 9,5 es 75, o sea, me dan la resistencia equivalente. La resistencia equivalente dice que vale, entre A y B, vale 75 ohm. La total, la general. Y dice que calcular el valor de Rx. Bueno, entonces ponemos. Acá ponemos Rx y ponemos esta que está acá. ¿Sí? Ponemos esta que está acá. Le vamos a llamar, si les parece, la resistencia X, le llamamos X. ¿Sí? Resistencia 1, ¿cuánto vale? La resistencia 1 vale 120. La resistencia 2, ¿cuánto vale? 40. Y acá esto, la resistencia 3, bien. Y la otra se suma, ¿no? Entonces, acá va a ir, ¿quién? Acá va a ir la resistencia 4, la resistencia 3, que vale 5, más la resistencia X, o sea, va a quedar 5 más X. O sea, creo que quedar 5 ohm más X. ¿Sí? Entonces, ahora como podemos ver, esta resistencia, esta y esta, están en paralelo. Entonces, ponemos A, X, nuestra resistencia X, y acá de todo esto nos tiene que dar una sola cosa. Y después nos da B, ¿sí? Profe, ¿cómo están en paralelo? Bueno, la resistencia, no digo, 1 sobre la resistencia, para acá, es 1 sobre 120, más 1 sobre 40, más 1 sobre 5 más X. Bueno, para no ser tan complicado, primero hago esta suma. Me queda 120, me queda 1 sobre 120, más 1 sobre 40, chicos, da 1 sobre 30. Más 1 sobre 5 más X. Como un denominador, chicos, es la multiplicación. Es 30 por 5 más X. Esto dividido 30 es 5 más X que multiplica el 1. Esto dividido esto es 30, por 1 es 30. 1 sobre R es igual a 5 más X más 30. O sea, de 5 más 30 te va a quedar 35 más X sobre 30, 5 más X. Ahí está. Pero como yo 1 sobre R no quiero, yo quiero R. Entonces le doy vuelta a esto, me va a quedar 30 por 5 más X sobre 35 más X. Ahí está. Eso vale eso que está acá. 30, 5 más X sobre 35 más X. Ahora, esta y esta están en ¿qué? Esta y esta están en serie. Entonces la sumo. La sumo y me tiene que dar la resistencia equivalente que vale 75. O sea, que X sumado esto, ¿sí? Sumado esto, dice que da 75, dice el ejercicio. ¿Sí? Como un denominador, chicos, es 35 más X. 35 más X, dividido 1 es 35 más X que multiplica el X. 35 más X, dividido 35 más X, 1. Multiplica el de arriba. Igual a 75. Esta es una ecuación, chicos. Se resuelve fácil. Hago distributiva, 35X más X cuadrado, más 150, más 30X. Y este que está acá, pasa por allá multiplicando. 75 por 35 es 2625. 75 por X, 75X. Me queda una ecuación de segundo grado, porque miren, X cuadrado, 35 más 30 es 75X, ¿no? Perdón, 65X. Más 150 es igual a 2625 más 75X. ¿Qué más? Bueno, termino de hacerlo. Me queda. Todo lo mando para la izquierda. Este pasa para allá restando, te queda menos 10X. Y 150 restado 2625
me queda menos 4.000 menos 2.475 igual a 0. Y acá no me queda otra que hacerle un Bhaskara, ¿no? Obviamente que ahí, dame 2 segunditos, ¿sí? Ahí necesito hacer un Bhaskara. Bueno, me queda x1 menos 45 y x2 me queda 55 ohmios. Obviamente que resistencia negativa no puede valer, o sea que la resistencia X es de 55 ohmios. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Bien, acá obviamente que está la respuesta ahí, ¿sí? Ahora vamos a hacer este interesantón, ¿sí? Y me piden calcular la corriente en cada una de las resistencias, ¿sí? En cada una de las resistencias. Entonces, lo más conveniente es ir achicando, como los ejercicios de capacitores. Dice que las terminales de AB vale 50. ¿Qué significa? Que esto es lo mismo que poner así, cerrarlo 50. Entonces, la diferencia de potencial vale 50 volts. Bueno, vamos achicando esto, ¿sí? Acá me queda R1, que vale, ¿cuánto vale R1? Ah, no me dan los valores de R1. Qué macana. No me dan los valores. No, no me dan los valores. ¿Cómo quiere que lo hagamos? Sí, pero ya se los doy yo. Bueno, acá encontré el ejercicio. Sí, esto es lo mismo que este que está acá. Está, ahí están los valores de cada uno. Ahí está. ¿Sí? Esto es lo mismo que poner acá. ¿Sí? A, no le den bola a esto. Es lo mismo que poner acá AB 50. ¿Sí? Lo vamos achicando. Acá, por ejemplo, esto es R1. Este está en paralelo. Ahí va achicando. Ahí está. Punto A, punto B. Y después me queda este chiquitín, me queda uno solo. Lo pueden poner en cualquier tramo, ¿no? Da lo mismo. Ahí está. A, B. Bueno, R1 vale 4. R4 vale 9. Y acá es R2, R3. La resistencia equivalente es 1 sobre R2, 1 sobre R, ¿sí? Más 1 sobre R3. Entonces, 1 sobre R2 que vale 7, más 1 sobre R3 que vale 10. Hago esa suma. Un séptimo más 1 sobre 10, 17 sobre 70. Le doy vuelta, 70 sobre 17, 4,11 ohm. Entonces acá ponemos 4,11 ohm. Entonces la resistencia equivalente, como está en serie, se suma. 4,11 más 4 más 9, ¿no? 17,11 ohm. ¿Sí? 17,11, ahí está, ¿ven? 17,11 ohm. Bueno. Ahora, chicos, acá es importante como primero calcular esta corriente. Esta. La corriente, ¿sí? Esta corriente ahí, por ley de Ohm, es así, voltaje total sobre la resistencia equivalente. O sea, 50 volt sobre la resistencia equivalente que vale 17,11 ohm. Esto me da 50 dividido 17,11, 2,92 amperios. Esa es la corriente que pasa por acá. Significa que es la corriente
que pasa por acá, por todo esto. ¿Qué significa? Que la corriente que pasa por la corriente que pasa por la resistencia 1 es de 2,92 amperios. La corriente que pasa por la resistencia, porque la corriente de acá, esto es la misma. La resistencia que pasa por la resistencia 4 también es 2,92 amperios. Ahora, por acá no, porque de acá vino de dónde? Vino de acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hago ahí, profe? Muy fácil. Nosotros sabemos, acá se distribuyen dos corrientes. Este I, este era I, y se divide en quién, chicos? Vamos a poner en I1 y en I2. Se digo, I es igual a I1 más I2. ¿Ven? Fácil, ¿no? Profe, esta I la tengo, claro. ¿Cuánto vale? 2,92 amperios. Tengo una ecuación, chicos. Una ecuación no me sirve una ecuación. Una ecuación no me sirve sola. ¿Sí? Ahora. Pero nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros sabemos que el voltaje, ¿sí? El voltaje, nosotros podemos calcular el voltaje de cada una acá. O sea, el voltaje, si yo pongo puntos acá. A, con el C, D, ¿no? El voltaje, acuérdense que el voltaje de la suma de esto es el voltaje de todas. Profe, ¿cómo puedo calcular el voltaje? El voltaje de acá, el voltaje CD, podríamos decir, ¿sí? El voltaje CD, o sea, o el voltaje de la resistencia esta de 4,11, ¿sí? ¿A qué es igual? Es igual a la resistencia que pasa, en este caso la resistencia que está acá, por la corriente que pasa por acá. Y la resistencia es 4,11, que ohm. Por la corriente que pasa es 2,92 amperios. Entonces lo decimos 4,11 por 2,92, chicos, a mí me da 12 volts. Miren, que acá es 12 volts. ¿Sí? Eso es 12 volts. ¿Estamos? Entonces yo puedo calcular, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que el voltaje, acá vamos a poner puntos, el voltaje de la resistencia R2, ¿a qué es igual? Al voltaje de la resistencia R3, que es igual al voltaje de la resistencia R23, ¿no? Que sé que vale ¿cuánto? 12 volts. ¿Sí? Entonces, profe, el voltaje de la resistencia 2 por ley de Ohm es la corriente que pasa por ahí, o sea, la corriente 1, por la resistencia 2. El voltaje vale 12, la corriente, qué sé yo, la resistencia 2 vale 7. Entonces, la corriente 2 es 2 dividido, 12 dividido 7, 1,71 amperios. Por otro lado, el voltaje que pasa por la resistencia 3 es la corriente que pasa por la resistencia 3, que es I2, por la resistencia 3. Esto vale 12. I2 vale, no sé. Este es I1, chicos. No sé si me equivoco. ¿Por qué puse I2? No sé. Esto es I1. I1, I1, I1. A la 2. La resistencia 3 vale, ¿cuánto valía? 10. Entonces, I2 vale 1,2 amperios. Y si ustedes suman, da, miren, 1,2 más 1,7 es 2,92 aproximadamente. ¿Sí? Esa es una manera de calcular. ¿Sí? Otra manera, profe, fácil, miren. En base a esto, 2,92 igual a I1 más I2. Con esta ecuación, y otra forma, profe, de calcularla es haber hecho esto, lo siguiente. Miren. Nosotros sabemos que el voltaje acá, el voltaje de la resistencia 2 es igual al voltaje de la resistencia 3. El voltaje de la resistencia 2, ¿cuánto es? El voltaje de la resistencia 2 es la corriente 2 por la resistencia 2. Esta es la corriente, perdón, la corriente 1
El voltaje de la resistencia 2 es la corriente 1 por ley de Ohm por la resistencia 2. Y el voltaje de la resistencia es la corriente 2 por la resistencia 3 que vale 10. Que por la resistencia 3. Y 1 no lo sé. R2 vale 7. 7 y 1 es igual a ¿quién? Y 2 no sé. R3 vale 10. A 10 y 2. ¿Ven, chicos? Y ahora me queda un sistema de ecuaciones, miren. Tengo esto y tengo esto. Entonces, ustedes pueden despejar de acá, por ejemplo, digo, y 1, este 7 pasa dividiendo, me queda 10 dividido 7, ¿no? Es 1,43 y 2. Y esto lo reemplazan acá. Entonces le va a quedar 2,92 igual a I1, que vale 1,43 y 2 más I2, me queda 2,92. 1,43 más 1 es 2,43 y 2. Y calculan I2, ¿no, chicos? Digo, 2,92 dividido 2,43. Me queda 1,2. Y 2 vale 1,2. Y bien lo que me había salido, 1,2. Y después calculo, ¿no? O sea, entonces, le estoy mostrando dos formas de hacer el mismo ejercicio, ¿no? ¿Sí? Dos formas de hacer. Ustedes eligen la manera más conveniente, obviamente. ¿Sí? Acá está 1,2 y otro 1,72. ¿Ven? Acá también me piden calcular, dice, la figura muestra que el circuito muestra un tramo de un circuito recorrido por una corriente de 320 miliamperios. Determinar la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Entre los puntos A y B, pero ahora me pide la diferencia de potencial. Entonces, achicamos, ¿sí? Achicamos. Este lo escribimos igual. Este lo achicamos. Este queda igual. Este lo achicamos. Bueno, me quedó mucho chuecazo. Y acá está B, ¿no? A, B. Después esto está en serie. Ahí está. A, B. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos? 1 sobre 3, 1 sobre R, más 1 sobre 6. Bueno, ¿cuánto es, chicos? Un tercio más un sexto, un medio. Si yo doy vuelta, chicos, que la resistencia acá vale 2. La que acá vale 2. Este 2, este 1. Y ahora acá, el otro. Está en paralelo. 1 sobre R. No es la misma R, otro, ¿no? Un tercio más un medio más un tercio. Entonces, acá me queda un tercio más un medio más un tercio. 7 sextos. Le doy vuelta, me queda 6 sobre 7. Y 6 dividido 7, chicos, es 0,86 ohm. Porque acá es 0,86 ohm. Sumo 2 más 2 más 1 es 5. 5,86. O sea, la resistencia equivalente es 5,86 ohm. Como yo el voltaje de acá lo tengo, me dice el ejercicio que son miliamperios. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el voltaje? El voltaje por ley de Ohm es la corriente que pasa por acá, que me dice, por la resistencia equivalente. La corriente me dice que es 320 miliamperios, o sea, por 10 a la menos 3 amperios. Multiplicado la resistencia equivalente que es 0,86, perdón, que es 5,86 ohm. Multiplico 320 por 5,86 y me da 1,87 volts. Ahí, ahí está. Así de sencillo. ¿Sí? ¿No? Así de sencillo. Bueno, bien.
Esto que está, te dice, calcular la diferencia de potencial DDP, diferencia de potencial, entre los exterminales A y B de cada uno de los tramos que se muestran en la figura. Tomar como potencial cero de referencia la toma tierra, este potencial cero. Y te dan, y ahí te dan los resultados, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es achicar lo parecido a la ecuación anterior. Calculen la resistencia equivalente, ¿sí? Hasta se puede hacer mentalmente, miren. 6 y 3 acá, ustedes calculan, te va a quedar 2. 2 más 3, 5. 5 más 5, 10. ¿Sí? Y a ese 10, la resistencia equivalente, lo multipliquen por la corriente que es 2, te quedan 20 volts. Ahí está, ¿sí? Mentalmente se hace. ¿Bien? Es así de simple. ¿No? Después vienen ejercicios de, bien, vienen de, sí, bueno, después de RC, ya le voy a mostrar qué cosa es RC, ¿sí? Y después Kirchhoff, creo. Bien. Así que lo vamos a ver la clase que viene.